Comencemos con el problema número 1, que nos pide hallar BC en términos del ángulo θ. Para poder entender el tema de razones trigonométricas de un ángulo agudo, tenemos que saber que si este ángulo de aquí es alfa y la distancia de la hipotenusa, dado que es un triángulo rectángulo, es A, ¿cómo podemos hallar el valor de este cateto, que le llamaremos X? Simplemente decimos que X dividido entre A sería igual al seno de alfa, porque X sería el cateto opuesto y A la hipotenusa. Entonces tendríamos que X es igual, si A pasa a multiplicar, a seno de alfa. Y en este ejemplo le pondremos a este ángulo θ. Y si tenemos el valor de aquí, que le llamaremos B, pero queremos hallar el valor de aquí, también lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos decir que X dividido entre B es igual la tangente de θ. Y podemos decir que X es igual a B, que pasa a multiplicar por la tangente del ángulo θ. Y de esa manera también podemos hallar el cateto de aquí en razón de A y del ángulo alfa. Y en este caso también podemos hallar este valor de aquí, que le podemos llamar Z, en razón de B y con el ángulo θ. Para resolver este problema, que nos pide hallar la distancia de BC en razón del ángulo θ y estos dos lados que nos dan, lo que podemos hacer sería realizar dos trazos. Tengamos en cuenta que aquí se formó un ángulo de 90 grados y aquí también. Para poder hallar la altura BC tendríamos que restar la altura HD, que le llamaremos X, menos la altura CM, que le podemos llamar Y. Tendríamos que BC es igual a X menos Y. Pero esto tenemos que expresarlo en razón del ángulo θ, para lo cual utilizaremos lo que son las razones trigonométricas. Decimos que el lado que queremos entre lo que tenemos, que sería X entre 2, es igual al seno del ángulo θ en este caso. Y si despejamos X, nos quedaría 2 seno del ángulo θ. Ahora, para trasladar el ángulo θ, decimos que si le damos un valor a este ángulo, en este caso alfa, por paralelas, porque la recta de aquí es paralela de aquí, porque hay 90 y 90 también, esto de aquí sería también alfa y esto sería θ también. Y nosotros decimos que alfa más θ es 90 grados. Y como aquí tenemos θ más 90, nos faltaría alfa para que sea 180. Y si esto de aquí es alfa, esto de aquí sería también θ, dado que alfa más θ suman 90 grados. Ahora, para hallar Y, de igual manera decimos que Y, que es el lado que queremos entre el lado que tenemos, que sería la hipotenusa, es igual al coseno del ángulo θ en este caso, porque Y es el cateto adyacente del ángulo θ.
y 1 es la hipotenusa. Sería cateto adyacente entre la hipotenusa, que es igual al coseno del ángulo. Si despejamos y nos quedaría a 1 que pasa a multiplicar por el coseno del ángulo θ. Ahora, para hallar x menos y reemplazamos. Decimos que x menos y es igual a 2 seno del ángulo θ menos coseno del ángulo θ. Y eso sería nuestra respuesta. Pasemos al problema número 2, que nos dice que las bases de un trapecio isósceles son B mayúscula y B minúscula. Si los lados no paralelos forman con la base mayor un ángulo alfa, determine el área en términos de B mayúscula y B minúscula, y también el ángulo alfa, para lo cual vamos a graficar. En un trapecio isósceles tenemos que el lado de aquí de la base mayor es paralelo a la base menor, y si nos dice que es un trapecio isósceles, también el lado no paralelo es igual al otro lado no paralelo. Nos pide hallar el área en términos de la base mayor, que sería esto, y la base menor. Y también nos dice que los lados no paralelos forman con la base mayor el ángulo alfa, o sea, sería esto de aquí. Pero como es isósceles, esto también sería alfa. Y la fórmula para hallar el área de un trapecio es igual a la semisuma de las bases, la base mayor más la base menor, entre 2 multiplicado por la altura. Para poder resolver, tenemos que llevar la base mayor y la base menor en un triángulo rectángulo para aplicar lo que son las razones trigonométricas. Por eso es que hacemos el trazo de aquí, que a la vez sería la altura del trapecio. La distancia de este punto hasta este punto le llamaremos m minúscula, y como es un trapecio isósceles, esta distancia de aquí también sería m minúscula. Entonces tenemos que m más m, 2m, es igual a la base mayor menos la base menor. Y si despejamos m, tendríamos y la distancia de este punto hasta este punto también es la altura, en este caso del trapecio. Y por razones trigonométricas sabemos que el lado que queremos, que sería h, entre el lado que tenemos, que sería m, es igual a la tangente del ángulo alfa, porque h es el cateto opuesto y m es el cateto adyacente. Ahora reemplazamos el valor de m, nos quedaría que h dividido entre b menos b minúscula sobre 2 es igual a la tangente de alfa. Aplicando extremos con extremos y medios con medios, tendríamos que 2h sobre b mayúscula menos b minúscula es igual a la tangente de alfa. Si despejamos h, tendríamos que h es igual a b mayúscula menos b minúscula multiplicado por la tangente de alfa, esto dividido entre 2, dado que 2 pasa a dividir. Nos quedaría reemplazar h en la fórmula para hallar el área del trapecio. Tendríamos que el área del trapecio es igual a la base mayor más la base menor
dividido entre 2 por la altura. En este caso tenemos la altura, que es la base mayor menos la base menor, entre 2 por la tangente del ángulo alfa. Y por diferencia de cuadrados, que b mayúscula más b minúscula multiplicado por b mayúscula menos b minúscula, tenemos que el área es igual a b al cuadrado menos b minúscula al cuadrado, dividido entre 2 por 2, 4 por la tangente del ángulo alfa. Y eso sería la respuesta. Continuemos con el problema número 3, que nos indica que del gráfico halle la cotangente del ángulo θ si BD es igual a M y DC es igual a N. Una idea sería hacer este trazo de aquí, formar un triángulo rectángulo, pero no vamos a llegar muy lejos. La mejor idea es hacer este trazo de aquí. Con la condición que este ángulo sea un ángulo recto, 90 grados. Y por opuestos por el vértice tenemos que el ángulo de aquí también es alfa. Ahora, por razones trigonométricas, para hallar la distancia de M a C, que le llamaremos X, sabemos que el lado que queremos entre, en este caso el lado que tenemos, que sería la hipotenusa, es igual al cateto opuesto del ángulo alfa dividido entre la hipotenusa del ángulo alfa es igual al seno del ángulo alfa. Si despejamos X, tendríamos que N pasa a multiplicar N multiplicado por seno de alfa. Ahora, para resolver el problema también necesitamos tener la distancia de D a M, que le llamaremos Z. Y por razones trigonométricas sabemos que el lado que queremos, que sería Z, dividido entre el lado que tenemos, que sería N, en este caso Z es el cateto adyacente del ángulo alfa y N es la hipotenusa del ángulo alfa, lo cual formaría el coseno del ángulo alfa. Si despejamos Z, tenemos que si N pasa a multiplicar N por coseno de alfa. Ahora nos pide hallar lo que es la cotangente del ángulo θ. Y la cotangente del ángulo θ es igual al cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. Y el cateto adyacente sería la distancia de B a D, que es igual a M más Z. Pero Z sabemos que es N por el coseno del ángulo alfa. Esto dividido entre el cateto opuesto del ángulo θ, que sería X. Pero X es N por seno de alfa. Y esto sería nuestra respuesta.